sacan maquinaria que no sirve. Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en su programa de todos los martes a las 5 de la tarde, Innovando con el CIME, un programa oficiado por el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, y por ello les extiendo el saludo a nombre del presidente, el ingeniero Edwin Chávarri, e igualmente les extiendo mi gratitud por la deferencia de acompañarnos semana a semana en este programa número 60. Ha pasado el tiempo, pero cada semana tenemos un invitado muy especial. Y hoy, martes, es un día especial, porque Innovando con el CIME a través de Ingeniería TV tiene el privilegio de poder tener como un invitado a una persona, a un referente, a una persona con competencias personales, académicas, profesionales y patrióticas, que ha tenido a bien aceptar la invitación para hablar de un tema tan importante en el qué hacer, en el qué devenir del país y creo que del mundo, el tema de la transición energética. Me refiero al magíster Pedro Gamio Aita. Él es magíster, ex viceministro de Energía, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la UPC. Tiene una amplia trayectoria en la dirección y asesoría en instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, y en la cooperación internacional. Es un experto en regulación de la energía y regulación ambiental, en gestión del planeamiento, negociación de contratos, ejecución de planes y proyectos que logran impacto económico y social, árbitro, experiencia en promover emprendimientos y resolver conflictos, coordinador del primer y segundo curso internacional de hidrógeno verde para la alta dirección del Estado, de la GIS y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el MINEN. Ha sido consultor senior del BID en regulación de energía, consultor de la GIS, Cooperación Técnica del Gobierno alemán en el Perú y en Honduras, jefe de gabinete de la Defensoría del Pueblo, ha sido 2 veces asesor principal de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, ha sido asesor de la Agencia de Cooperación y Desarrollo del Reino de Holanda, ha participado como organizador y negociador del Perú en la COP20 y coordinador de energía en la COP21, que dio lugar al Tratado de París. Es una larga trayectoria, director para América Latina de la ONG británica GVIP International, que lucha contra la pobreza desde la energía en África, Asia y América Latina. Tuvo el liderazgo de asesoría en el desarrollo de un fondo concursable del BID y GIS que promovió emprendimientos replicables en tecnologías renovables y eficiencia energética en Latinoamérica. Como viceministro de Energía, tuvo a su cargo la promoción de la reforma energética en el país con el decreto legislativo 1002, primer marco regulador y promotor de las energías renovables y el comienzo del plan de masificación del gas natural. Pedro, en realidad, reitero mi gratitud y el orgullo del programa de tenerte esta tarde. Tus primeras palabras, Pedro. No, para mí es un gusto porque en mi formación personal y profesional, la figura del ingeniero para mí fue un referente. De muy joven conocí al ingeniero Abel Salinas, al ingeniero Mario Samamé Bollo, de los cuales aprendí mucho. Estoy hablando del Ministerio de Energía y Minas. Para mí fue el encontrar una manera de ver el Perú,
de conocer su potencial, la variedad de recursos con los que está favorecido, los retos que ha tenido a través de su historia desde la época de las grandes culturas precolombinas hasta el día de hoy, lo que fue el Imperio Español en sus 300 años de gobierno de esta nuestra América, luego el periodo republicano que todavía no termina de encontrar la promesa de la vida peruana de la que hablaba Basadre, el hecho de que hoy volvamos a vivir carencias y precariedades que creíamos superadas, la crisis de corrupción, la crisis de falta de institucionalidad, de una educación venida a menos, de una fuga de talentos que hace recordar lo que ocurrió a finales de los años 80, comienzos de los 90. Perú repite un ciclo crítico y bueno, tenemos que ponernos en primera línea y hasta el último de nuestros días, como dice la expresión, los árboles mueren de pie, hacer todo lo que está a nuestro alcance para dejarle a las siguientes generaciones la mejor huella y saber que no son visibles para las cámaras, pero hay muchos actores anónimos que hacen Perú en los horizontes geográficos más alejados e inhóspitos del país. Uno encuentra valor humano. Yo creo en la viabilidad del Perú, creo en la posibilidad de una tierra con oportunidad para todos, pero necesitamos pasar por la prueba de entrega de alma, corazón y vida a la ciencia, la tecnología y el conocimiento, porque sin ciencia y sin tecnología es imposible valorar lo que tenemos y menos hacer y menos transformar. Pedro, hay una frase de don Jorge Basadre que decía: el Perú es un país de 1000 dificultades, pero también de 1000 posibilidades. En ese escenario de las posibilidades, ¿cómo encaja este tema de la transición energética? La transición energética no es nada más ni nada menos que hacer la hoja de ruta de un modelo de desarrollo energético que corresponde al siglo XX, hiperdependiente de la energía de origen fósil, hacia un redescubrimiento de las fuerzas energéticas menos contaminantes y propias que tenemos, como el sol, el viento, a partir del cual logremos un crecimiento de la infraestructura desconcentrado, descentralizado, una menor dependencia de la importación de crudo o derivados del petróleo, un desarrollo descentralizado de la infraestructura, porque ese es el mérito que tiene la energía solar, la energía eólica, y también esto va de la mano con el empoderamiento de las regiones en un país muy centralizado que ha generado una cabeza gorda llena de grasa que se llama Lima, que se lleva la mitad del ingreso nacional y brazos y piernas muy débiles. Este modelo es insostenible. Tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para reconfigurar el Perú con ciencia y tecnología, desterrando la violencia, porque la violencia sepulta la historia. En cambio, la ciencia y la tecnología nos muestra la luz al final del túnel. Y con valores, con integridad, la ciencia y la tecnología es la mejor plataforma para crear esa tierra de todos los colores que es el Perú, con igualdad de oportunidades, sin castigar la libertad, sin castigar al emprendedor, porque es fundamental la conjugación entre libertad y generación de oportunidades para todos. En este escenario de las energías renovables y de la transición energética, desde tu punto de vista, con la experiencia tan amplia que posees, ¿cuál ha sido la evolución en nuestro país
de esta transformación energética? Bueno, ante tu pregunta estoy obligado a hablar de Manfred Hohr, de Rafael Espinosa, del ingeniero Oliveros. Claro, José Oliveros. 3 profesores de esta casa de estudios que fueron referentes del desarrollo de las tecnologías renovables en nuestro país. Yo tuve un tema familiar que fue maravilloso porque me permitió viajar mucho a visitar a mi hermana, que vive en Alemania ya más de 25 años, y me quedé muy sorprendido de ver la infraestructura eólica y solar que se estaba construyendo en Alemania. Y mi pregunta en ese momento fue, ¿y en mi país, en el Perú, esto puede funcionar? Investigué y así llegué a los nombres que te he mencionado, que los fui conociendo en el ejercicio profesional, y ahí donde tuve oportunidad, evidentemente, de buscar el camino para los peruanos de esa transición energética que justamente fue precursora de lo que luego Naciones Unidas convalidaría en el llamado Acuerdo de París, que es un compromiso de crecimiento con menores emisiones para salvar a la humanidad frente a la amenaza tan crítica del calentamiento global. Pues nosotros teníamos nuestra propia creación heroica, que se basaba en prácticas que existieron años atrás para trabajar el recurso agua en la agricultura. En el norte del país ya se utilizó la energía eólica, y también los primeros hombres y mujeres que habitaron este territorio utilizaron la energía solar para el secado de alimentos, para el diseño de una serie de elementos que forman parte de la vida diaria. Las viviendas bioclimáticas estuvieron presentes en Caral, y ni qué decir de la ingeniería hidráulica que los incas consagraron. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer una sinergia entre un pasado sabio y las nuevas tecnologías que nos hacen tener la esperanza de que vamos a superar este bautismo de fuego, esta apocalipsis de la crisis del calentamiento global, que puede hacer que la temperatura promedio mundial llegue a 5 o 6 grados, provocando una incidencia de desastres naturales nunca antes vistos. La comunidad de científicos convocados por Naciones Unidas habló de que si no hacemos nada, si dejamos todo al escenario business as usual, el escenario de dejar que las cosas, como decía un expresidente del Perú, o nunca se resuelvan o se resuelvan solas, significan números para los modelos econométricos que hicieron los científicos, que sobreviva solo una cuarta parte de la humanidad. El Perú no es un país líder en producción de gases de efecto invernadero. Somos una economía pequeña, no obstante tener un territorio intermedio, de tamaño intermedio en el mundo. Pero estamos entre los 10 países más vulnerables al cambio climático. Entonces, si no hacemos todo lo que está a nuestro alcance para empoderar al ciudadano de a pie, donde se encuentre, a lo largo y ancho del territorio nacional, el costo va a ser muy alto. Dicen algunos investigadores que la historia es la recreación y el diálogo entre el pasado y el presente. En ese contexto, ¿a qué se debe? Porque este es un tema también de difusión, no solamente en el ambiente de la academia, sino también en el ambiente de la población misma, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, estoy seguro que muchas personas, cuando hablan de transición energética, o leen o escuchan, no tienen opinión alguna y no saben las bondades y las consecuencias que van a generar las acciones que implica todo este concepto. ¿Estimas que ha faltado difusión en la comunidad, en la población, en los alcaldes, los señores de las regiones, en la gente que toma decisiones
en preocuparse porque esto llegue hacia la comunidad? A ver, tienes razón, hay que conocer nuestra historia. Un país que no tiene permanente estudio de su historia es un país sin brújula. Necesitamos valorar cada momento de nuestra historia porque eso va a hacer que cometamos menos errores y que valoremos el sacrificio de los que nos antecedieron, al mismo tiempo que no repitamos los errores y que logremos mejorar la vida de los peruanos. No hemos dejado todavía esa frase tan dura de ser piratas de nuestro propio país. Eso se expresa en una serie de indicadores. Hay un profesor Durán que hace poco falleció, que escribió un texto muy interesante que decía que el Perú se divide en tres: el Perú legal, formal, el Perú informal y el Perú ilegal. En los últimos años estamos viendo crecer de manera significativa el Perú ilegal, es decir, el Perú donde la gente no cree en las reglas, no cree en el Estado, no respeta nada. Se daña la naturaleza, se contamina fuentes de agua, de aire, el suelo que nos da el alimento, y hemos llegado casi a 5% del PBI afectado, valorizando hasta dónde llega la contaminación. Tenemos más incidencia de cáncer estomacal y muerte por cáncer estomacal que Estados Unidos a nivel per cápita. Y hemos afectado de manera significativa la vida, por ejemplo, si hablamos de Lima, 3 distritos, Santa Anita, Ate Vitarte y San Juan del Lurigancho, son 3 distritos que la población está condenada ya de por sí a vivir 5 años menos de vida, porque el aire que respira está tan contaminado que ya hay una factura de por medio. Y estos distritos hace tiempo que han debido ser declarados en emergencia climática con un plan de reducción del caos del transporte para recuperar la calidad del aire y defender la vida y la salud de las personas, pero hay una indolencia gigantesca. Puede ser que el reporte diga que hay 3 veces más particulado y sustancias tóxicas de lo que es aconsejable para las personas para conservar su salud y su vida, y se exija tomar medidas, pero esperamos estar en los récords mundiales de país más contaminado, de ciudades más dañadas. Eso es algo que tenemos que enfrentar, pero no hacerlo con el hígado, aunque a veces hay razones para estar indignado, sino hacerlo con la actitud más propositiva posible. La sabiduría nos obliga a sonreírle a los retos y comprarnos el pleito. De la frase de Manuel González Prada, ¿no? De romper el pacto infame de hablar a media voz, de decir nuestro testimonio sin ofender a nadie y buscar evidentemente sumar esfuerzos porque una golondrina no hace verano. El ego a veces se exacerba tanto que hay personas que se han creído iluminados en nuestra historia, pero tarde o temprano han vuelto a la tierra como cualquier hombre o cualquier mujer. Necesitamos darnos cuenta de la importancia de trabajar en equipo, de sembrar las semillas de las mujeres y hombres que sean parte de esa nueva república democrática, libre, pero profundamente comprometida con la tolerancia y la coexistencia entre todos, haciendo que la relación hombre-naturaleza sea una relación equilibrada, que no castigue a las generaciones futuras y que aprendamos que más que el miedo a la sanción, lo que debe motivarnos es el amor a la naturaleza, valorar el agua que nace en las alturas de los Andes
y que dañamos más o menos por Matucana y llega hecho un desastre la plata de la Tarjea en Lima, y que eso se reproduce en todo el país. Ver que hay muchos centros poblados que arrojan el agua contaminada al río, al mar, que se usa agroquímicos tóxicos, prohibidos en otros países, que hay metales pesados en nuestros ríos, que dañamos la salud y la vida de nuestra gente y de la flora y la fauna, cuando hoy hay métodos y formas de hacer las cosas diferentes. Nuestra tarea ardua está en eso, en defender a capa y espada, con ciencia y tecnología, la forma de vivir sana y saludable que nos garantiza el Perú que todos queremos. En esta explicación tan didáctica, tan motivadora y apasionada que acabas de hacer, hay tres elementos aquí: el Estado, la academia y la empresa. ¿Tiene el Estado un plan maestro para poder desarrollar este tema de la transición energética y que generaría una serie de disminución de indicadores que hoy preocupan no solamente a nuestro país, sino al mundo? ¿Existen reglamentos, leyes, organismos, instituciones que deben velar por lo que acabas de mencionar? ¿O sencillamente tienen una venda en los ojos y dejan pasar las cosas? La verdad, yo soy de los convencidos que hay mucho papel escrito. Muchas leyes y poca efectividad. Hay leyes bastantes, no todas buenas, pero hay planes bastantes, unos bien hechos, otros regulares. No sobra propuesta, planes, pero no se les da un carácter vinculante. Y ese es el tema. ¿Por qué? Porque al no tener un carácter vinculante, no hay un trabajo institucional obligado de seguir esa hoja de ruta. Y muchas veces gobierna la improvisación. No respetamos el trabajo intelectual porque no nos damos cuenta del valor de la ciencia. Yo soy de los que piensa que la esperanza del Perú está en los Z y los que vienen después de los Z. Niños, niñas. Nosotros, por más éxito que tengamos, si es que logramos tener éxito, vamos a ver la tierra prometida, pero de lejos, como lo hizo Moisés en la Biblia. Pero ya eso va a ser nuestra mayor satisfacción moral, porque nosotros estamos contaminados de los vicios de una sociedad decadente. ¿Y por qué no decirlo? Porque el Perú no ha respetado a la hora de hacerse país los criterios que muestran la sabiduría de las naciones. Dicho de otra forma, el Perú hoy tiene 1/3 de la población en Lima, pero la mitad del ingreso nacional en Lima. Pero no hablo de Lima departamento, hablo de Lima metropolitana. Es decir, no hemos valorado la ciencia que nos dice: oiga, ustedes tienen la mayor parte de su reserva de agua al otro lado de los Andes. ¿Por qué han concentrado la mayor parte de la población donde el agua es escasa? ¿Por qué no tienen un diseño mucho más vinculado al potencial de recursos y a una ocupación equilibrada y más racional de su territorio? ¿Por qué buscan construir viviendas en los lugares menos adecuados? ¿Por qué aceptan como normal que millones de personas vivan en lugares críticos? ¿Y por qué abusan los peruanos de que Dios es peruano? Esa frase y esa alegre frase que nos puede costar muy caro, porque ya se cansan los ingenieros del Instituto Geofísico en gritarnos: prepárense porque se viene un terremoto,
toda la data científica muestra que hay un silencio largo y que Lima va a ser víctima de un sismo mayor, como ha acontecido en nuestra historia, y no estamos trabajando la prevención, no estamos trabajando la defensa de la vida. Ya hemos tenido una sonada terrible, la más trágica de nuestra república, 220.000, 250.000 muertos con la pandemia. A nivel per cápita, si no es una de las más altas del mundo, y eso desnudó la precariedad de nuestro sistema de salud, el hecho de que ni siquiera podíamos garantizar el oxígeno. Para mí era sorprendente hablar con amigos ingenieros y me dijeran, podemos conseguir de una serie de industrias, hasta de estaciones de servicio, sistemas para fabricar oxígeno, que ya los tienen, sin necesidad de importar. Acá se ha importado oxígeno, hemos llegado a ese nivel cuando teníamos cómo obtener el oxígeno rápidamente, ya ha muerto gente en hospitales por falta de oxígeno. No estoy hablando de la vacuna, que bueno, eso era más difícil, pero es inaceptable que haya muerto gente por falta de oxígeno. Pero ese es el testimonio duro y crudo de la realidad que hemos sufrido hace poco tiempo. Eso debería llevarnos a la Iglesia griega, la asamblea de reflexión, llamando a las fuerzas vivas del país para buscar que los primeros de la clase asuman un liderazgo, acabar con la política donde todo se vende y todo se compra, reconstruir o hacer nuevos partidos políticos. Perú tuvo grandes partidos políticos, por encima de sus errores, fueron instituciones que se movían por su pensamiento, sus convicciones y por una fuerte identificación con sus ideales. Y yo tuve la experiencia a los 16 años en uniforme de colegio de ser invitado a conocer la Asamblea Constituyente. Fui para visitarla media hora y me quedé hasta medianoche, porque para mí fue una maravilla el poder sentarme en una de las butacas de la galería, la parte más alta de la Asamblea Constituyente, y ver los debates entre Andrés Tausen, Ramírez del Villar, Mario Polar Ugarteche, Bedoya Reyes, Héctor Cornejo Chávez, Luis Alberto Sánchez. Por favor, esos eran los políticos del Perú. ¿Por qué no hemos sido capaces de mantener lo bueno? ¿Por qué hemos destruido los partidos políticos? Por una mezcla de ausencia de valores, exceso de egos y falta de cariño con los nuevos, los jóvenes, hombres y mujeres, porque ellos no han gozado un país con mayor solidez institucional. Este es un tema que me preocupa porque hoy hay un individualismo reinante, no es fácil construir obras colectivas, obras que signifiquen juntos hacemos más que individualmente, y todos podemos dar nuestro talento y nadie es prescindible, todos podemos sumar. La Universidad Nacional de Ingeniería, si pretende, como cualquier institución académica respetable, liderar el país, la labor empieza en casa. El ejemplo que marca el mejor aprendizaje de un joven o de una joven es lo que ve, más que lo que le repiten. Y creo que ese es el factor crítico en el Perú. Cuando vamos a una reunión internacional, en el papel no nos va mal, pero a la hora que se contrasta el papel con la realidad, ahí sí desaprobamos. Pedro, en este tema de la transición energética, en el cual tú eres un experto, ¿qué está faltando en el país? A ver, tuvimos un primer tiempo exitoso con el gas natural. Más de 200.000 vehículos menores se convirtieron a gas natural. Se le dio trabajo a tantos miles de desempleados que salieron en la época
del shock económico, de la estabilización de la economía, con el famoso discurso del primer ministro Hurtado Miller. La masificación del gas natural tuvo un primer tiempo exitoso. El segundo tiempo era la flota grande, transporte de personas y de carga. Lamentablemente se desarticuló el equipo, no se hizo labor de continuidad y hemos tenido casi 12 años de parálisis de la masificación del gas. Recién hoy se está trabajando en la masificación en regiones. Hemos tenido muchos años de abandono de una política indispensable en épocas donde el precio del barril de petróleo en cualquier momento vuelve a $100, donde ha habido problemas y hoy también hay 2 guerras. Todo hace que la inestabilidad y la inflación de costos que hoy sufrimos en el mundo nos obligue a ser más eficientes, haciendo mayor la participación de las energías que tenemos en abundancia, que son menos contaminantes y que nos descentraliza la infraestructura. Entonces, no hemos completado la tarea ni siquiera con la masificación del gas natural. Hoy el Congreso, en una comisión, la de Energía y Minas, debatía después de un año que han estado observando y observando la propuesta de una tarifa única del gas natural para que cueste lo mismo en Arequipa, en Cusco, en Piura, en Chiclayo que en Lima. Hoy el gas cuesta 80% más en Arequipa, 80% más en Trujillo. Así estamos promoviendo el centralismo que es insostenible, porque Lima ya no puede más con la migración. Lima ya es una ciudad en la que están colapsando sus servicios. El país está fuera de Lima, los recursos están fuera de Lima, la sostenibilidad está fuera de Lima. Lima tiene que abrirse al Perú, dándole oportunidad a todos los hombres y mujeres de las provincias de la última milla del Perú. Eso es en transporte, es en hogares, es en mercado eléctrico, es en industria. La infraestructura mejora las condiciones de vida y va de la mano con mejores oportunidades de salud y educación. La energía no es solo iluminación, es mover la economía. Y si esa energía es accesible y es más barata, es un motor dinamizador de la economía. Yo he visto a niñas de pueblos indígenas del Perú con una antena satelital alimentada con energía solar, con un panel solar, tener acceso a la educación en su idioma, porque hoy se pueden hacer módulos bilingües para que esta persona, sin moverse de Chivancoreni o de la comunidad nativa donde se encuentre, poder ser un ciudadano del mundo y con ese conocimiento transformar la vida de su pueblo y también ayudar a construir ese Estado-nación que fue la preocupación de Jorge Basadre. Entonces, el examen que tenemos que hacer es ¿cuánto hemos avanzado en electricidad? Un poco, 6%. Tiene sol, tiene viento, pero podemos llegar a 20% sin generar ningún problema de estabilidad en el servicio eléctrico. Lo dicen hasta las personas que más se resistieron al cambio. Hoy reconocen que el sol y el viento puede llegar a 20% del mercado eléctrico y con ello abaratamos la tarifa eléctrica, pero sobre todo diversificamos la fuente de energía, contaminamos menos y liberamos hiperdependencia a la energía fósil y al mismo tiempo avanzamos creando las oportunidades que tiene Lima en las distintas ciudades del Perú. Es un escudo de protección extraordinario, la combinación entre gas natural y energías renovables, pero exige un grupo de técnicos multidisciplinario, calificado, que en permanente diálogo con la empresa privada y con la academia vaya enriqueciendo la hoja de ruta para que el Perú sea resiliente,
tenga capacidad de respuesta frente al calentamiento global y derrote a la pobreza con la única forma de derrotar a la pobreza, que es con conocimiento, con ciencia. Y vamos a empezar venciendo la desnutrición y la anemia. El ingeniero Javier Aguataz, que fue otro gran funcionario público que dejó una huella importante, hoy es jubilado, pero aún así sigue trabajando, difundiendo sus buenas ideas que están en la computadora de cualquier persona, porque hoy hay a un nivel de avance el gobierno electrónico y ahí se sabe en Condorcanqui cuántas niñas y niños han nacido con menos kilos de los necesarios para un desarrollo normal. Antes estábamos ciegos a esa información, ahora sabemos dónde está la desnutrición y la anemia. Pues hay que trabajar de manera urgente para que ese niño que acaba de nacer inmediatamente tenga el apoyo, porque después sus neuronas ya no van a poder crecer y desarrollarse y va a ser condenada esa persona de por vida a ser una persona limitada. Esa es una reforma urgente. Enfrentar la pobreza luchando contra la desnutrición y la anemia y hacer que el peruano más humilde encuentre el camino para él mismo descubrir su valor, descubrir su potencial y sorprendernos. Yo no creo en un Perú de mendigos. Para mí, la política asistencialista debe ser restringida al que muere o padece hambre y que necesita sanarse. Pero al tiempo que ya la mejoría marca un cambio, inmediatamente darle las herramientas, porque el secreto de la vida en las culturas más importantes que han existido en la civilización humana está la cultura o el valor del amor propio para poder amar a los demás y construir cada pueblo su propio camino a partir de el dejar que se desarrollen las potencialidades de cada ser humano. Pero todo eso está enmarcado también en la actitud de cada peruano, de cada persona que asuma un compromiso solidario, porque se han puesto a estudiar por qué vivimos, para qué vivimos en este mundo, y han llegado a una conclusión: solamente para servir al prójimo. Y en esa tarea tú hace mucho tiempo estás involucrado, con esa pasión que hoy día nuestros televidentes han observado y que seguramente va a generar más de una reflexión y cumplir con el objetivo de este programa, de llevarle a todos y cada uno de ellos una opinión oportuna, actualizada y profesional. Gracias, Pedro, por haber estado estos 45 minutos con nosotros, llevando esta buena nueva, invocando a la reflexión de los compatriotas para que asuman una responsabilidad para con su sociedad, para con el país, y por eso se extraña ese curso de educación cívica que llevábamos nosotros, que hoy ya no está, que promovía tantos valores que hoy día parece que se han sublimado en el tiempo. Tus palabras finales, Pedro. Agradecer esta conversación en el Colegio de Ingenieros del Perú, en este que es un programa que estoy seguro debe llegar a lugares que uno menos piensa, y mostrar la mayor de las convicciones de que sí podemos. Pero no es una persona la que va a tener el poder milagroso de salvar al Perú, no. Es un trabajo de equipo y no hay nadie que esté por encima de los demás. Esta es una lección de vida. La humildad es la cualidad más difícil para el que está más arriba, pero es la prueba más seria de su grandeza humana. Por eso es que mientras más responsabilidades asumimos, tenemos que darnos cuenta
que sabemos menos, porque el mundo ancho y ajeno nos plantea cada día una nueva lección de vida. No hay que rendirse. La unión hace la fuerza y el Perú puede salir adelante con su gente. Para eso, hagamos camino al andar. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Y a ustedes, amigos, extenderles nuestra gratitud por la deferencia de habernos obsequiado su tiempo hoy en vivo, y a todos aquellos que nos van a ver en la repetición del programa en estos siguientes días. E invitarlos para el próximo martes a las 5 de la tarde en este su programa Innovando con el CIME. Hoy hemos tenido el privilegio de tener al magíster Pedro Gamio Aita, quien ha tenido nuevamente esta, reitero, voluntad de poder compartir sus saberes. Muy buenas tardes, éxitos y felicidades.